Hola, soy Tony Medina, psicólogo, y me dedico a ayudar a las personas, grupos y organizaciones a ayudarse a sí mismas. ¿Cómo lo hago? Básicamente trabajo desde un enfoque o una perspectiva que se conoce como práctica centrada en soluciones o terapia breve centrada en soluciones. Este enfoque surgió en la década de los 70 de la mano de Steve DeShazer e Inso Kimberg en Estados Unidos y se ha difundido a lo largo del mundo, y somos ya muchos y muchas profesionales de distintos ámbitos y contextos que venimos trabajando desde esta perspectiva. La idea básica de este enfoque es que todas las personas tenemos ya los recursos y fortalezas que necesitamos para superar las dificultades que podemos estar atravesando en la vida, y que por tanto aquellas metas, objetivos que queremos conseguir, los podemos lograr si utilizamos las fortalezas y recursos que ya tenemos. Las soluciones están en aquello que ya hacemos bien. Esto es un poco la idea de lo que sería la práctica centrada en soluciones. Me gustaría compartir con ustedes una historia acerca de cómo llegué yo a la práctica centrada en soluciones. Cuando yo empecé a ejercer como psicólogo fue en el año 98, y en esa época no había bibliografía, no había referencias sobre esta práctica en castellano. Yo acababa de salir de la universidad y salía con un esquema, digamos, que es el esquema del modelo médico tradicional, que tanto en psicología como en trabajo social, como en otro tipo de disciplinas que se dedican a la ayuda, tenemos como bastante interiorizados, ¿no? Que es un modelo en el cual se traduce simplemente en lo siguiente: llega alguien, lo primero que hacemos es evaluar la situación de esa persona, o bien si trabajamos con un grupo, la situación de ese grupo, o si trabajamos con una organización, evaluamos la situación de esa organización, y en esta evaluación que hacemos buscamos cuáles son las causas de los problemas que las personas, los grupos y las organizaciones presentan. Una vez que hacemos esa evaluación y identificamos cuáles son las causas, intentamos intervenir sobre las causas. Nosotros proponemos a las personas, a los grupos y a las organizaciones cómo se debe de intervenir. Y posteriormente lo que hacemos es un seguimiento de si ha habido una mejoría o no ha habido una mejoría una vez que vamos interviniendo, y finalmente pues cerramos esa intervención. Este esquema con el que yo había salido de la universidad, comencé a trabajar con él en una consulta privada que fue, digamos, mi primera experiencia laboral. En esta consulta, yo tenía la supervisión de personas que ya llevaban más tiempo trabajando en ella, y me empezaron a asignar casos. Yo, con los casos que iban llegando, seguía un poco todos estos pasos que les acabo de comentar. Lo que empecé a descubrir es que había muchas personas que venían a consulta por problemas determinados, y esos problemas, digamos, como que no acaban de resolverse, se iban eternizando a medida que iban pasando las sesiones, ¿no? Iban transcurriendo el tiempo. De tal manera que, por ejemplo, dificultades como la enuresis podrían tardar en resolverse 9 meses o un año, ¿no? Enuresis en niños de 7, 10, 11 años, así como otro tipo de dificultades por los que podrían venir las personas. En concreto, recuerdo el día en que hubo un cambio en mi manera de entender el trabajo, y fue lo que me condujo hasta donde estoy hoy en día. En la consulta llegó un padre preocupado porque su hijo se orinaba por las noches en la cama, y en el instituto, al instituto al que iba, los compañeros y compañeras lo sabían y se burlaban de él, lo llamaban niñato, etcétera, etcétera, ¿no? El padre estaba muy preocupado porque su hijo ya tenía una edad, tenía en torno a 13 años, 14,
y pues lo estaba pasando muy mal. Tenía mucha vergüenza, se sentía triste, desanimado. El padre me comentó que él en su época también había vivido algo parecido y que no quería que su hijo pasara por lo mismo que él había pasado. También me dijo que cosas que ellos habían intentado hacer en casa para controlar la micción de su hijo por la noche era básicamente ponerle pañales, el típico programa cognitivo-conductual con respecto a esto, habían pasado por otros profesionales antes, habían descartado problemas médicos y habían seguido un programa, digamos, de condicionamiento operante, ¿no? Llegaron allí, el padre llegó sin mucha esperanza de que pudiera cambiar algo en la situación de su hijo. Y aquella historia, yo no sé por qué, me conmovió. Dejé a un lado, aparqué a un lado mi esquema de cómo se debía trabajar desde la psicología, cómo había aprendido yo a trabajar desde la psicología y aparqué un poquito a un lado este esquema de primero evalúo, paso pruebas, diagnostico, doy un informe y propongo al padre cómo podemos trabajar, cuáles serían los objetivos y en qué va a consistir el trabajo. Ese esquema, digamos que en un momento dado lo paré el monólogo interior que estaba teniendo conmigo mismo acerca de qué pruebas pasar al niño, qué pruebas no, y me dediqué a escuchar al padre. Y entonces en un momento dado, no sé por qué, me surgió esta pregunta que así se la hice al padre. ¿Ha habido algún momento en el que su hijo no se haya orinado? Y el padre me comentó que sí, que había momentos en los que el hijo no se orinaba y que esos momentos coincidían cuando se quedaba en casa de algún amigo, le daban permiso para quedarse alguna noche o se iba a algún campamento en verano. Claro, esto despertó mucho mi curiosidad. Entonces, acto seguido le pregunté al padre qué creía que era diferente en esos momentos en los que el niño estaba en campamento o en los que el niño estaba con un amigo. Y el padre me dijo que lo que creía que era diferente es que el niño quería demostrar a sus amigos o a otros chicos con los que compartía tienda en el campamento que era un chico mayor. Y que también en esos momentos en los que se quedaba en casa de amigos o en el campamento, no se ponía pañales. No se ponía pañales y algo hacía el chico por la noche para aguantar las ganas de orinar. Claro, enseguida vi o relacioné dos aspectos que me parecían fundamentales. Primero, que este chico ya tenía los recursos para controlar las ganas de orinarse, porque lo había demostrado tanto en casa del amigo como en el campamento. Y por otro lado, tenía una motivación. Y la motivación que este chico tenía era demostrar a los demás que era un chico mayor. El orinarse por la noche en la cama estaba relacionado con la idea de que él seguía siendo un niño. El no orinarse, el aguantar y controlar el orín por la noche, estaba relacionado con esa idea de que ya soy mayor. Entonces se me ocurrió plantearle al padre una idea un poco loca. Total, si ya había ido a otros psicólogos y psicólogas antes y había intentado otras cosas previas, pues esto no estaba de más intentarlo, ¿no? Entonces le planteé al padre que cuando llegaran a casa, por la tarde-noche, después de cenar y antes de que el niño fuera a acostarse, tuvieran una conversación con él. Se sentaran y le dijeran algo así como: nos hemos dado cuenta que estás convertido en un chico mayor y que por tanto no necesitas usar ya pañales. Y lo dejaran ahí, no le dijeran más nada.
Acordé con el padre llamarlo al día siguiente para que me contara qué había ocurrido. Y el padre me dijo que el niño no se había orinado por la noche. Bastante sorprendido. Entonces le dije al padre que esperáramos una semana a ver qué iba ocurriendo durante la semana. Que no hablaran nada más con él, que siguieran sin ponerle pañales por la noche y que viéramos a ver qué ocurría. Y justo a la semana después llamó al padre y me dice que llevaba toda la semana sin orinarse. Pusimos una siguiente cita por teléfono a los 15 días después y el padre me dijo que efectivamente ya no se orinaba más en la cama por la noche. Esto cambió mis esquemas de una manera radical. Intenté buscar bibliografía, intenté indagar qué había ocurrido ahí. ¿Qué había ocurrido? Y así fue como llegó a mis manos el primer libro en castellano. En esa época había muy pocos en castellano, escrito por Steve DeSacer, Claves para la solución en terapia breve, de la editorial Paidós. Aquel libro me dio las claves acerca de lo que había ocurrido en sesión. Y eso que había ocurrido en sesión, y eso que había ocurrido, tenía un nombre. Y era básicamente el trabajo con excepciones. Y así, a partir de ahí, empecé a leer. Cayeron a mis manos libros en inglés. Tuve que aprender inglés porque quería saciar esta curiosidad por conocer más acerca de este enfoque y empecé también a trabajar con este enfoque en los servicios sociales del ámbito del que yo vengo. Y empecé a aplicar lo poco que empecé a conocer del enfoque centrado en soluciones en el trabajo con menores y con familias, entre comillas, en situación de riesgo. Y empecé a descubrir que también tenía buenos resultados. Así que decidí hacer mi doctorado, mi investigación de tesis sobre la utilidad, sobre los efectos que tiene la práctica centrada en soluciones en el trabajo con menores y con familias en los servicios sociales, así como el efecto que tiene también en las y en los profesionales que trabajan con estos menores y con estas familias. Esto me llevó a formarme ya de una manera más, digamos, más oficial y más intensa y más en profundidad en la práctica centrada en soluciones. Esta web es el fruto de todo este trabajo, de todo el trabajo que he venido desarrollando a lo largo de los años. Creía conveniente que quizás ahora es el momento de compartir todo este conocimiento y todo este trabajo realizado con ustedes y crear una web que permita generar ideas, permita generar conocimiento y que permita también participar, que ustedes también sean partícipes de este proyecto. Asimismo, esta web tiene, digamos, varios aspectos. Tiene un aspecto donde podré ir compartiendo artículos que vaya escribiendo, sobre todo en estos tiempos que corren, ideas que vayan surgiendo, recursos y materiales con los que he ido trabajando y he ido diseñando y confeccionando a lo largo de los años. Y también hay una parte que es muy importante que tiene que ver con la actividad o las oportunidades de formación en esta práctica profesional. Lo que yo humildemente pueda ofrecerles a ustedes a través de experiencias formativas en distintos ámbitos. Yo espero que les resulte muy útil esta web y si quieres y estás interesado, te animo a que te suscribas porque te llegará probablemente cada cierto tiempo información sobre lo que allí se va publicando, noticias que pueden ser de interés para ti por si quieres formarte más en este enfoque, así como numerosas actividades gratuitas.